Y les invito a abrir la palabra del Señor en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Vamos a leer unos versículos desde el 14 hasta el 17. Nos dice así la palabra del Señor. Empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Siguiendo con los pensamientos que tenemos establecido en el corazón y delante del Señor también en oración, de seguir hablando y confirmando la realidad absoluta de que la Biblia es palabra de Dios. Habiendo hecho una breve visión sobre lo que hace a la revelación misma de la palabra de Dios, hay otros elementos también contundentes que prueban que es la Biblia palabra de Dios. Una de ellas es la inspiración de las Escrituras, que es muy distinto a la definición de revelación. Una cosa es la revelación, lo hemos definido varias veces, no lo vamos a repetir, y otra es la inspiración. No lo repetimos por el tema del espacio, del tiempo que tenemos. Pero la inspiración, no vamos a hablar de la definición del castellano, del idioma castellano común, porque es similar pero nada que ver con lo que significa aquí y que el apóstol Pablo la define como que es inspirada divinamente y habla de toda escritura. No habla de una porción, ni de alguna parte, ni de una palabra más que otra. Pone a todas las palabras de la escritura en un mismo y total lugar, que es el de la inspiración. ¿Y qué es la inspiración? Es aquella actividad propia del Espíritu Santo. Por eso dice, es inspirada divinamente. Es una actividad que le pertenece pura y exclusivamente al Espíritu Santo de Dios. Y ésta la ejerce sobre, dentro y a través de la mente y personalidad de todos aquellos escritores sagrados que constituyen la bendita y santa palabra de Dios que nosotros tenemos. Por esta virtud de inspiración divina, todos estos escritores sagrados fueron capacitados para declarar o registrar de manera clara, absoluta y contundente lo que Dios quería que quedase registrado. Vuelvo a repetir, una cosa es la revelación, cosas que no se sabían, que no se conocían, pero después se necesitó, y Dios lo hizo, porque siempre la iniciativa es divina, de la inspiración, la capacidad entonces de ese espíritu a través y por los profetas y por los escritores sagrados, de dejarlo así registrado. Hay un ejemplo que lo podemos leer en San Lucas, el capítulo 1, que nos va a dar un poquito la idea de entre tantos otros versículos de la palabra que se podrían citar, pero principalmente para confirmar algo tan importante como es esto. Dice el médico, San Lucas, el evangelista, habiendo muchos tentado
Esto quiere decir probado. Trataron de hacerlo, tentados o procuraron, pero nos dice que todos los que lo hicieron lo pudieron lograr. Pero muchos fueron tentados a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Se refiere a todo lo que fue al ministerio de Cristo durante la vida que le tocó vivir y ver a todos estos, y en este caso a Lucas particularmente, de cómo nos lo enseñaron, dice en el versículo 2, los que desde el principio lo vieron por sus ojos, testigos visuales. Ya lo dijeron también en sus escritos los mismos apóstoles, en Juan y Pedro, así lo hicieron, y fueron ministros de la palabra, que actuaron también trabajando en el ministerio de la palabra. Ahora, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Me ha parecido, no se debe entender, en base a lo que venimos diciendo, que fue un sentir o de una capacidad humana en particular, sino que esta es la virtud que lo llevó a este siervo de Dios, la acción del Señor, para poder detallar sin errores, sin contradicciones. Después vamos, si llegamos, esperemos que sea así, algunos ejemplos muy, muy bonitos, preciosos en la palabra de Dios, de ninguna naturaleza. ¿Y en qué cosa? Justamente en la revelación de Dios, en aquellas cosas que se desconocían y otras, como hemos mencionado el martes antepasado, de hechos históricos, de eventos particulares que eran de común conocimiento de la gente y que, sin embargo, Dios inspiró al escritor a llevar a escribirlo, decíamos, para que formaran parte de la revelación, más allá de aquellas cosas que estaban escondidas y ocultas, formaran parte de la armonía de las Sagradas Escrituras. Y esto para que sea hecho según la mente y la voluntad de Dios. Se trata de algo absolutamente sobrenatural, no se puede entender con la mente humana, porque el hecho de la inspiración generalmente surge del corazón del hombre cuando quiere hacer algo, o como en este caso, alguno dirá, bueno, yo quiero escribir la vida del Señor Jesucristo, y lo va a hacer, pero seguramente no lo va a hacer con el carácter y el propósito que tienen las Sagradas Escrituras de que quedarán perpetuadas a través de los siglos, por los tiempos y a través de todos los tiempos. Entonces, es a través de un influjo, una acción sobrenatural de Dios, volvemos a repetir, al hombre, en el hombre y por medio del hombre. Es decir, cuando hay gente que dice, sí, pero no hay que olvidarse que la Biblia fue escrita por hombres, absolutamente cierto, pero no fue el hombre, por lo que podemos ver en la palabra de Dios, que por propia voluntad trajo, bien lo dice el apóstol Pedro, en 2 Pedro, el capítulo 1, versículo 21, texto que ya lo hemos leído, lo volvemos a repetir porque son textos que se podrían definir como textos claves, puntales, de esta sana doctrina que venimos hablando, cuando dice en el versículo 21, porque la profecía o la escritura no fue en los tiempos pasados traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron y registraron y escribieron, siendo
inspirados del Espíritu Santo. Entonces esta palabra inspirar no es una palabra inventada, no es una palabra adecuada según nuestro vocabulario, sino que es revelación también de Dios de qué forma Él hizo para que los hombres escribieran absolutamente lo que Él quería, según su mente y su voluntad, que quedara registrado. Decimos entonces, nunca fue iniciativa propia del hombre. Aún esto que leíamos de Lucas fue guiado por el Señor, porque no solamente Lucas escribió el Evangelio, que es según San Lucas, sino que también escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, la historia apostólica del primer siglo, de los primeros años del primer siglo. Lo interesante es que eran cartas personales de Lucas a un amado siervo convertido por Pablo en Roma, que se llamaba Teófilo. Y a él le escribe: lo cierto es que Dios escogió y guió para que esas escrituras quedasen en la palabra de Dios, asentadas como libros de las Sagradas Escrituras. Porque la Biblia es un compendio de libros escritos por distintos autores en distintos tiempos, en distintos modos, pero siempre con el mismo único y solo propósito. Y Dios inducía a escribirlo. El que puso este sentir en el corazón, me ha parecido bien a mí, está hablando de una acción de Dios en el corazón de Lucas y la inspiración espiritual para poder realizarlo y hacerlo tal cual como quedó registrado. Vamos a leer en Juan, capítulo 20, verso 30 a 31. San Juan 20, 30 y 31, lo que dice el apóstol Juan con respecto a esto también. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas, empero, son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nos habla de los santos escritos y lo que quedó escrito. Otras no fueron escritas, por lo menos en el libro de Juan. Bien sabemos que el Evangelio de Juan tiene un carácter distinto a los otros evangelios y es complementario a los otros evangelios. Juan escribió cosas que los otros evangelistas mencionan nada más, tal vez a modo de título, algunas obras de Cristo, y Juan se ocupa de desarrollar desde otra perspectiva teológica tales escritos. Muy interesante porque cada uno, cuando uno habla del Evangelio de Mateo, tiene una característica, cuando habla de Marcos es de otra característica, cuando habla de Lucas tiene otra característica y Juan tiene otra característica en sus escritos. Después vamos a seguir viendo. Y el Señor les revelaba la palabra que debían y les inspiraba a que escribieran exactamente lo que Él quería, porque nadie puede hacerlo sino solo Dios. Eso lo vemos en 1 Corintios, el capítulo 2. Yo sé que son textos conocidos por todos, pero lo leemos porque en verdad son para alabar y ensalzar el nombre del Señor y ver su magnífica obra. En el capítulo 2 nos dice la segunda parte, luego de hablar del espíritu que está en el hombre, en la segunda parte, en la página 187, dice: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Es decir, solamente Dios podía decir lo que se tenía que escribir. Lo revelaba y lo dictaba textualmente. Después también hay otros temas que hablan en este sentido de
ese dictado espiritual que Dios realizaba para que los hombres, ejerciendo esta obra del Espíritu Santo en sus vidas, sean entonces guiados a hacerlo y escribir, como dijo Juan, aquellas cosas que tenían un bendito y santo propósito. Lo concreto también, y lo interesante, yo le decía, si uno lee, especialmente para los que son más estudiosos de las Escrituras, van a ver que cada evangelio y aún cada libro tiene sus propias características. ¿Por qué? Porque Dios, si bien guiaba al escritor sagrado, no obstante permitía que éste hablara en el lenguaje propio del escritor. Vamos a ver en Amós, entre los tantos que estuve mirando, es un libro verdaderamente hermoso del Antiguo Testamento. Vamos a ver primero en la página 922. Se encuentra del Antiguo Testamento, los que tienen la versión antigua con, ¿cómo se llama? Referencias al centro. Fíjense en Amós capítulo 7 y a los hombres que escogía Dios. Fíjense, dice, entonces respondió Amós y dijo a Amasías. Amasías era el sacerdote de Betel en su momento, ¿no? No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, o sea, alguien que manejaba bueyes, y cogedor de cabrahigos. O sea, recolectaba un fruto que hasta el día de hoy existe, que es una mezcla de mora, árbol de mora, la apariencia de un árbol de mora, pero con frutos que parecen higos, pero con una pequeña diferencia, ¿no? Y es lo que se lo llama en el Nuevo Testamento sicómoros. ¿Se acuerdan de aquel que estaba subido en un sicómoro? Bueno, porque en un árbol que era muy común y hasta el día de hoy era muy apreciado. Bueno, el libro de Amós se caracteriza porque era un hombre así. Y lo dice él cuando da testimonio de estas cosas. A ver, ¿dónde era que estaba que lo anoté? Fíjense en el capítulo 1, por ejemplo. El capítulo 1 de Amós. Dice las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Y aquí que me quería marcar esto, por lo que le decía anteriormente, de este evento del terremoto, que lo menciona Josefo, un historiador antiguo, que lo relaciona cuando Usías quiso ocupar el lugar del sacerdocio. Entonces, aparte de la lepra, ocurrió ese terremoto, según datos de Josefo, ¿no? Que conmovió toda la tierra por el sacrilegio que estaba por cometer, que le salió lepra en la frente. Pero también lo menciona Zacarías 200 años después, en sus escritos, el terremoto que aquí menciona Amós, que sucedió cuando él sale a ministrar, para tener más o menos ubicada la fecha en que él lo hizo. ¿Ven? Este es un ejemplo de lo que Dios inspiraba a escribir, aunque no era una palabra revelada de Dios, porque era algo conocido, recordado 2 años antes y aún registrado por hombres de carácter secular, mundano, y un historiador reconocido como Josefo. Y luego también, fíjense en el 3:7, podemos leer el 6. Dice, ¿tocaráse la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho?
porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y luego dice, bramando el león, ¿quién no temerá? Hablando el Señor Jehová, ¿quién no profetizará? Haciendo entender que Dios le había hablado y todos lo que él escribió y habló, lo hizo en sus términos, y todo el libro de Amós está lleno de preciosas figuras de carácter rústicas, de campo, por decirlo así, porque él se crió en el campo y en una parte me parecía que lo había notado, capaz que alguno lo tiene, y lo había leído, cuando hacía acá, a ver, ¿dónde está? Puede ser, porque es donde él dice que Dios lo había escogido detrás del ganado, en el 1:1, ¿no? No, 7:15. Ahí está, 7:15. Sí, miren ustedes, lo tengo, para que vean que no les miento, lo tengo resaltado con color y todo, y no. Dice, y Jehová me tomó detrás del ganado, y díjome Jehová, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y Amós no tenía ni preparación escolástica, no tenía dinastía, por decirlo así, real, no era hijo de profeta, ni de sacerdocio, ni pertenecía a una familia adinerada. Era un sencillo y humilde pastor que manejaba bueyes y que para vivir juntaba higos. Y a ese lo llamó Dios y lo tomó y lo mandó a que predique. Él era de Judá, de la región del reino de Judá. Y lo manda a que predique contra Israel, el otro reino con el cual estaban enemistados y en guerra, y que vaya y le predique contra y juicios severos a Jeroboam, un rey malo. Y él obedeció, obediente, ¿no?, a la palabra de Dios. Por eso dice, si el Señor profetiza, ¿quién? Y da palabra, ¿quién no profetizará? Es decir, cuando Dios mandaba algo, verdaderamente esto se cumplía. Y este libro tiene muchos textos muy importantes que uno cuando lo lee se sorprende. Por ejemplo, cuando se habla de lo que hace a la comunión tan importante, y ver, por ejemplo, cuando dice en el capítulo 3, en el versículo 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de concierto, cuando se habla de que si se tiene comunión con los ecuménicos es porque uno también tiene raíz o pensamiento ecuménico, o con cualquiera que uno ande es porque se está en concierto con esa persona. El texto del versículo 7 que hemos leído, que el Señor no haría nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Y así podríamos seguir leyendo. En el capítulo 7, verso 1 dice, así me ha mostrado el Señor Jehová. Y toma toda una figura del campo también para dar la lección a Israel. Y como el Señor hablaba con él, en el versículo 8 dice, Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Siempre recuerdo este texto que lo utilizaba la hermana Siria, cuando decía que la plomada cayó sobre la familia de ellos, con un propósito que era levantar el testimonio que hoy, por la gracia de Dios, procuramos con toda su ayuda de poder sustentar. Y luego también debemos decir que esta obra que realiza el Espíritu Santo tenía el propósito principal de no solamente
seguir hablando de este tema tan interesante que es la inspiración, y que tenía tres aspectos que uno puede sintetizar, que van en paralelo con la revelación de la palabra de Dios. ¿Qué es? El primero, el inspirar a escribir sobre la personalidad misma de Dios, sus atributos y toda su gloria. Así que los siervos de Dios pudiesen escribir lo que Dios quería que se conociese de Él y que lo escribieran como Él quería que se escribiese. De todas sus obras, que no se pueden enumerar, dice uno de los salmos, ¿no? ¿Quién puede enumerar las obras de Dios? Tanto en términos generales como muy especialmente lo que hace a nuestras vidas y a la vida de la humanidad, que es con respecto a la obra de redención, de salvación y de vida eterna que Dios quiso que quedara registrado. Y eso lo volvemos a mencionar entonces a Lucas, leyendo el primer versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, verso 1, porque así comienza, y luego ha de ser todo el desarrollo de la obra de los apóstoles. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Toda inspiración de la palabra de Dios, y vemos cómo en los evangelios, aunque fue dado para los judíos, porque en verdad los evangelios que realizó el Señor Jesucristo, el ministerio evangelístico, fue su pueblo, para que se cumpliese lo que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los gentiles le tocó recién después de la muerte de Cristo y ya en la era apostólica propiamente dicho, cuando, aunque siguieron los apóstoles en su gran mayoría hablando a los judíos, pero el registro que queda en el libro de los Hechos tiene que ver con el ministerio principalmente hacia y para los gentiles, que sería para nosotros, y aún después las epístolas que fueron escribiendo los distintos siervos de Dios, también tuvieron el propósito, al ser inspirados, de escribirlas para nuestra bendición y nuestro provecho. Pues todo nos atañe, lo pasado, lo presente y lo futuro. No hay nada desechable ni desperdiciable en la palabra de Dios. Todo nos tiene que ayudar y enseñar. El ejemplo lo hemos tenido así muy rápidamente con este profeta de los que se llaman los profetas menores, como Amós. Cuántas cosas, ¿no?, se pueden sacar de un libro semejante. Y ya lo mencionaba el hermano Alfredo el domingo con Mateo, por ejemplo, que Dios lo escogió y lo salvó a través de la obra de Cristo, y por el Espíritu Santo después fue guiado a escribir, inspirado a registrar lo que Dios quiso que él hiciera. No fue una motivación personal de Mateo. Sí había la disposición y Dios escogió sus siervos, como el Señor Jesucristo escogió a sus apóstoles. Bueno, el Espíritu Santo también escogió a aquellos a los cuales Él habría de ir revelando e inspirando para que escribiesen lo que tenía que quedar registrado para nuestra bendición y nuestro provecho. Y este es el principio de muchos otros temas muy interesantes que tienen que ver y que prueban una tras otra
que toda escritura es inspirada divinamente y el propósito que el apóstol Pablo lo describe sigue siendo vigente cuando humildemente nos sujetamos, nos sometemos, nos entregamos y buscamos en la palabra de Dios ese alimento que solamente la palabra de Dios y la guía y tantas otras cosas que podremos decir que la palabra de Dios puede darnos por su espíritu y la santidad, ¿no? Santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. Que el Señor pues nos bendiga, queridos hermanos.